Bien, queridos hermanos, saludos a cada uno de ustedes. Nuevamente nos encontramos en este medio para una entrega más del repaso de lección. ¿Qué tal, Roiner? Sí, claro que sí. Un saludo para todos aquellos que ven este video. Gloria a Dios. Que sea de bendición para todos aquellos. Qué bueno poder estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, a seguir compartiendo las verdades bíblicas, ¿cierto? Amén. Listo. Estamos entonces en la lección, ¿qué número? Número 8. Número 8. Glorificad a Dios, no al hombre. Muy Así es. importante, importantísimo, diría yo. Y el texto para memorizar está en el libro de Mateo. ¿Qué capítulo? Mateo 4, verso 10. ¿Cómo dice? Vamos a ir a buscarlo rápidamente. Mateo capítulo 4 y verso 10. Dice así. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces hace bastante referencia que nosotros debemos alabar solamente a Dios. Solamente a nuestro Dios. Entonces, ¿será que algún ser humano sea capaz de glorificar o de adular a un hombre, a otro ser humano? Pues sí es capaz, pero no debería hacerse. Es correcto, eso no debería hacerse. Por eso, recordando que el contexto de Mateo capítulo 4 nos viene hablando de la tentación que Satanás le hizo a nuestro amado Jesús, a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Y entonces Jesús en este último verso, en ese verso que acabamos de leer, le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo y a Él solo servirá. Entonces, cuando nosotros hacemos un poquito de contexto, es decir, leemos los versos atrás, Satanás le había pedido a Jesús que si le dijo, vamos a ver, vamos a leerlo porque por acá está. Otra vez, el verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró todo. Y la gloria de ellos, y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí es donde viene la respuesta de Jesús, que es el verso que tenemos allí para memorizar: vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Correcto. Pero antes de seguir con este estudio, es importante que hagamos una oración para ser dirigidos por Dios. Correcto, ¿cierto? sí, Señor. Así que vamos a orar. Padre Santo y buen Dios, Señor, qué bueno eres, Dios mío, porque nos permite estar en este estudio, Señor, y queremos pedirte humildemente, Padre, que estas palabras que vamos a estar hablando aquí, Dios mío, sean de provecho para las personas que lo ven, que lo Amén. escuchan, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das, gracias por este estudio. Bendícenos, Dios, al abrir tu palabra, porque oramos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Entonces, pues estábamos en la introducción del día sábado a este repaso de lección. ¿Qué más podemos añadir, Roimer, acerca de esto? Sí, bueno, aquí podemos ver que si la persona quiere caminar sabiamente por el camino que Dios manda que la persona camine, ¿no? El cristiano debe transitar en los mandamientos de Dios, caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque esta es la manera en la que Dios ha provisto para que el cristiano se mantenga fiel en el camino de la verdad. Mantenga la palabra de Dios a su alcance, al alcance de su mano. Esta palabra es tan clara que nadie tiene por qué extraviarse. Tiene que ser una persona que estudie fielmente la palabra de Dios para que no caiga en riesgos, para que cualquier doctrina que sople o viento de doctrina que sople no lo lleve lejos, ¿cierto? Correcto. Y es que el investigador ferviente, como los bereanos, cuando se centra en investigar, en armonizar toda la Biblia, no caerá con facilidad en el error, no lo hará, sino que el Señor lo levanta, el Señor lo lleva de victoria en victoria, el Señor lo va iluminando de acuerdo a su fe y de acuerdo a la capacidad intelectual, a la capacidad de discernir.
Esta semana comentábamos acerca de varios errores en el sentido de que, por ejemplo, algunos hermanos usan el texto de Romanos 9:5, donde allí se nos habla de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y dicen, viste que ahí está, que es el Dios Hijo. Y así sucesivamente, por ejemplo, otro texto que se utiliza por allí para enredar y para decir que Dios está compuesto por tres personas, que es 1 Juan 5:20, donde dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Pero el investigador ferviente, como los verianos, cuando nosotros armonizamos toda la Biblia, y eso es muy hermoso y es muy satisfactorio, nosotros, como lo dice acá en esta introducción, no caerá fácilmente en el error, sino que Dios le va a exaltar, Dios le va a guiar. Así es. Bien, entonces pasamos ahora al día domingo, ¿cierto, Roy? Sí, Día seguimos con el domingo. estudio. ¿Cómo se titula esta lección del día domingo? Dice lo que no se pudo ocultar, lo que no se puede ocultar. Parte 1, correcto. Entonces, la pregunta que nos hace allí es la siguiente. ¿Qué no podemos ocultar delante de las personas, delante de las gentes? Y la lectura bíblica está en Mateo capítulo 7 y el verso 20. ¿La Sí, tienes ahí? sí, claro. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y esto es algo totalmente lógico, ¿cierto? Si alguien dice que es cristiano, pero sus obras no hablan de que es un cristiano, pues no es cristiano nada. No es cristiano, nada. Eso es correcto. Esto me recuerda aquí hace varios días en un grupo de WhatsApp en el cual estoy eh, incluido. Apareció por allí una hermana manifestando de que Dios la ha llamado como profeta. Y pues me llamó la atención. Y es un grupo de hermanos de nuestra creencia, de la verdad del Padre y del Hijo. Y esta hermana está comentando de que Dios le está revelando y Dios le está mostrando. Y entonces yo me atreví a escribirle al privado y preguntarle, hermana, ¿usted está segura que Dios le está hablando? ¿Usted está segura que Dios la está llamando al ministerio de los profetas? Y esta hermana salió con unas respuestas que no armonizan con lo que yo pregunté. Entonces, ese es un fruto. Luego, pues yo le dije otras cosas allí, le hice otras preguntas y me envió un audio en otro idioma. Y yo vi eso como llamando la atención. Y eso nos muestra, hermanos queridos, que el fruto de esta persona no es un fruto digno, no está llamando la atención. No, Dios no la está llamando a ningún ministerio. Es algo triste, pero es un fanatismo. Así que cuando nosotros veamos que, como dice la escritura, que de una fuente de agua dulce no pueden brotar agua amarga al mismo tiempo. ¿Ibas a comentar algo, cierto? Sí, claro, de que sus frutos no van de acuerdo a un cristiano verdadero. Sí, quizás la hermana lo que quiere es eso, llamar la atención o algo parecido para que la llamen profeta o algo así, pero su fruto no está de acuerdo o conforme con las de los frutos de un verdadero cristiano. Y sabes que me llama la atención hablando de esto de frutos, porque el libro de Santiago explica bastante directamente esta cuestión de los frutos. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, las obras de Abraham, ¿no? Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y esto explica tan claramente cómo la fe y las obras van ligadas juntamente. Pero entonces hay personas que sacan textos, ¿sí?, fuera de su contexto y dicen que no hacen falta las obras, que con solamente la fe. Incluso hay un texto, ¿cierto?, en el que se dice que solamente o que nosotros deberíamos tener fe y que las obras no han salvado a nadie, lo dice Pablo. Y el apóstol Pedro dice que
algunos escritos de Pablo suelen confundir a las personas, pero a las personas que no estudian profundamente, Correcto. ¿cierto? Así es. Entonces, o ese tema tiene que estudiarse con profundidad y con dirección de parte de Dios, ¿sí? Porque suele enredar a veces las personas. Correcto. Fíjate lo que dice acá. Los que guardan los mandamientos de Dios en verdad revelarán el mismo amor que Cristo reveló hacia su Padre y hacia sus prójimos. Aquel en cuyo corazón mora Cristo lo revelará en el carácter, en su obra en favor de los que constituyen la familia de la fe y en beneficio de aquellos que necesitan ser atraídos al conocimiento de la verdad. Así que nosotros estamos llamados a dar los frutos del Espíritu en primer lugar. Así es, y es que Dios no es para que nosotros le creamos de una forma teórica, y eso es tremendo porque es que hoy en día he visto teólogos que pretenden solamente entender a Dios con eso, con el estudio de Dios o la teología, ¿sí? Y ellos creen que con eso ya están conociendo a Dios, pero Dios no se conoce solamente con lo teórico, sino también con lo práctico, o sea, ir a llevar a cabo lo que estás conociendo de Dios, ¿sí? Son dos cosas, la fe y las obras. Si solamente muestras la fe y no muestras obras, pues estás mal, ¿cierto? Correcto, así es. Así que el cumplimiento de la ley de Dios es el fruto de su gracia en el corazón. Obedeciéndola diariamente, recordamos que Dios es el dador de todo lo que tenemos en custodia. Él nos provee todo lo que tenemos, lo necesario para subsistir. Es por misericordia y amor que tenemos fuerzas para trabajar cada día. Él abre caminos para que podamos obtener riquezas terrenal, no para que el yo sea exaltado, no para que el tesoro obtenido sea acumulado, sino para que el nombre de Dios pueda ser glorificado, para que Amén. seamos nosotros canales de bendición para bendecir a otros. Claro que Así sí, que, porque si nosotros nos llenamos de las bendiciones de Dios, hay que darle también a los demás, ¿cierto? Porque entonces nosotros con las manos llenas y como Dios nos da más bendiciones, correcto, hay que hay que disfrutar, vaciar sí. para que se pueda volver a llenar. Bien, entonces pasamos al día lunes, la lección del día lunes, lo que no se puede ocultar, Parte parte 2. 2. Y el texto ahora sí está en Santiago, capítulo 2, versos 14 al 26. Lo vas a leer allí, pero vamos a ver a, a leer la pregunta, la interrogante. Dice, aunque es cierto que Dios mira al corazón, eso es cierto, Dios mira al corazón. ¿Cuál es la manera de nosotros manifestar nuestra fe ante el mundo? Vamos a la lectura bíblica y luego comentamos. Sí, dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesita para el cuerpo, ¿eso de qué aprovecha? Dice Santiago aquí, y tiene mucha lógica, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y no por eso son salvos los demonios. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por Por justicia justicia. y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta. Y esto me lleva a pensar en los cristianos de hoy en día de otras denominaciones que dicen que no necesitan un reposo físico, que Jesucristo solamente y nada más que Jesucristo es su reposo, no necesitan un día de reposo. Y esto es algo como, esto es como decir que tienen fe sin obras, en este aspecto por lo menos, porque creen que Jesús es su reposo, pero no obran, no tienen una obra. La obra es que deben tener un día de reposo. Esto es algo natural en el ser humano. El ser humano necesita un día para descansar. Por eso las empresas, cuando tú firmas el contrato, te dan un día de descanso, ¿cierto? ¿cierto? Puede ser variado, puede ser un lunes, un martes, miércoles, un domingo, sí, dependiendo de qué sea el trabajo, pero te dan un día para descansar, a menos que tú no lo quieras. Correcto. Esto, sabes que esto me lleva a pensar de que pareciera como contradictorio. O somos salvos por fe o somos salvos por las obras, o las dos al mismo tiempo. ¿Cómo es el asunto? Entonces, esto me trae al pensamiento el ladrón en la cruz, allá en Lucas capítulo 23. Eh, el ladrón fue salvo por la fe, pero ¿qué pasa? Que él le tocaba morir, su vida no iba a continuar, por eso su salvación fue por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, conocemos a nuestro Señor y Salvador y continuamos viviendo? Ahora nosotros tenemos que dar las obras, tenemos que manifestar los frutos de esa nueva vida, de esa nueva experiencia que vamos a tener con nuestro Salvador. Por eso la Biblia allí es clara al mostrarnos esto, de que somos salvos por la fe, pero la fe sin obra es muerta. Es así, ¿cierto, Ron? Claro, exactamente, así es. De esa manera podemos entender que pues las personas cuando aceptan a Cristo Jesús, pues tienen que, si van a seguir viviendo, pues eso es algo que quizá algunas personas no saben. Eh, pero si no lo sabe, pues tiene que mostrar sus obras, es lo que viene hablando, ¿no? Entonces, fíjate que aquí dice que esas personas que aceptan a Cristo Jesús o que se hacen colaboradores de Dios en su obra, ¿sí? Cuando una persona decide aceptar a Cristo Jesús, es un colaborador en la obra de Dios. Correcto. Entonces dice que deben vivir la verdad que pretenden creer, o sea, obras, ¿cierto? Mostrar obras. Deben mantener constantemente a Cristo delante de sí como su modelo y mediante sus buenas obras deben hacer que fluya la alabanza de los corazones hambrientos y sedientos del pan de vida. Entonces lo que nosotros podemos notar aquí es que nosotros, cada uno de nosotros debe tener las obras o las obras de Jesucristo o que Jesucristo hizo para que las demás personas al ver esto puedan alabar y glorificar a Dios, puedan acercarse a Dios y puedan ver en nosotros un verdadero espíritu cristiano. ¿Qué más podemos decir aquí? Pues no solamente los líderes deben ministrar las, la necesidad espiritual del pueblo, sino que también deben proveerle de alimentos, deben proveerle de las cosas necesarias. Por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que está pasando necesidad en la calle y nos pide pan, nos pide que le ayudemos con un desayuno, pues es nuestro deber cumplir con ese pedido que está haciendo esta persona. Porque fíjate que esa persona quizás ha clamado a Dios pidiendo que por favor alguien le lleve algo de alimento. Y si nosotros vemos la necesidad de esa persona y no la suplimos, entonces nos va a caer a aquello que está registrado en Mateo capítulo 25, donde dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Así, esto es lo que el evangelio práctico, pues. Así es, entonces dice que esta obra de misericordia y amor se presenta constantemente y cumpliéndola fielmente, los siervos de Dios han de mostrar lo que la verdad ha hecho por ellos. Deben ser fieles mayordomos, no solamente
no solamente de la verdad del Evangelio, sino de todas las bendiciones que Dios les ha dado, de todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Yo creo que con esto podemos avanzar, ¿cierto? Sí, pasamos al día martes. Aprendamos de Cristo, titula, ¿no? Y mientras tú lees la pregunta, yo voy a ir ubicando el texto bíblico. Correcto, está en 1 Corintios 1, versos 30 y 31. ¿A quién o quién debe ser nuestro ejemplo para imitar? Algunos imitan a David. No, es que David danzó. Nosotros vamos a danzar también. Entonces, ¿a quién deberíamos nosotros imitar como nuestro ejemplo, nuestro modelo? Vamos a ver qué nos dice la lectura bíblica en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, nuestro ejemplo para imitar es Cristo Jesús. Así como Él anduvo, nosotros también debemos andar. Fácil, claro que sí. Entonces, fíjate cómo dice aquí. Dice que el poder divino debe combinarse con el esfuerzo humano. Es importante esto, ¿no? Porque hay personas que creen que Dios va a hacer todo por ellos y ellos no van a hacer nada, absolutamente nada, y las cosas no son así. Bueno, y podemos encontrar también un ejemplo de esto que pues tú me lo enseñaste, ¿no? Cuando Lázaro murió, estaba muerto, lo habían metido allá En la tumba, en la tumba así, era como una una cueva, cueva. ¿cierto? Sí. Entonces, lo que podemos encontrar allí, la enseñanza que podemos encontrar es que Jesús les dice a los que están allí, quiten la piedra. Y una vez que ellos hicieron el esfuerzo de quitar la piedra, Jesús hace el milagro. Entonces ahí vemos que se une la voluntad o el esfuerzo, ¿no?, humano con el poder divino, ¿sí? Entonces, Así es. sí, entonces el poder divino debe combinarse con el esfuerzo humano, o de lo contrario, esta terrible parálisis de indiferencia, esta inactividad mortal nunca se disipará de las almas de quienes están en las tinieblas y el error. Jesús es nuestra fortaleza, Él es nuestra justicia, debemos orar más y ejercer fe, pero fe continuamente. Entonces esto es lo que nos viene diciendo este repaso de lección. Nos viene diciendo que nosotros debemos unirnos con Cristo Jesús. No sé si tienes algo que decir aquí. Sí, quería comentar esta parte acá donde dice que nuestro espíritu debe ser paciente, amable, longánime y sufrido, manifestando mediante nuestras palabras y acciones que hemos aprendido de Jesús y que todavía estamos aprendiendo en la escuela de Cristo. El esposo debe tratar a su esposa como un vaso frágil, porque Cristo se la entregó. Es tu amada esposa. Y la esposa debe respetar a su esposo. De esta manera, nosotros en nuestro hogar comenzamos a hacer una obra de santidad, una obra de imitación a nuestro amado Salvador Cristo Jesús, porque Él es quien nos manda a que amemos a nuestras esposas o que la tratemos como un vaso frágil, y a nuestros hijos también. Obviamente, por eso es que se señala de que Jesús dijo, me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, un poco más, y hasta lo último de la tierra. Samaria representa pues nuestra casa, nuestro hogar. Jerusalén un poquito más allá y hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos pues mostrar esos frutos que solamente los da Cristo a través de su Espíritu. Claro, hay que hay algo interesante aquí que quiero destacar. Fíjate cómo dice, Dios no excusará el pecado en quienes hemos tenido una luz tan grande. Qué tremendo, ¿no? Porque hay personas que han tenido una luz tan grande y la rechazan o no la quieren aceptar. Y lo que me viene a la mente son personas de hermanos de la iglesia adventista que han recibido la verdad acerca del Padre y del Hijo y la han rechazado. La han Entonces, rechazado. Y sabes que lo terrible, disculpa que te
te interrumpo allí, pero ¿sabes lo terrible? Que cuando nosotros rechazamos a Dios, que nos está mostrando una grande luz, como dice allí, el Señor retira su misericordia y quedamos en total oscuridad. Esto me recuerda a nuestros hermanos que estuvieron estudiando con nosotros este tema y pues no mostraron interés. No les movió nada, no, una terrible parálisis como lo acabamos de leer. Y hoy día, ¿qué sucedió con estos hermanos? Están separados, se apartaron de la verdad, se apartaron de todo, se separaron, destruyeron su matrimonio. Claro, no estamos diciendo que la persona que no acepte que tiene que ser a juro va a caer en una terrible maldición. No, pero yo he comprendido, Roimer, he comprendido que esta verdad requiere de un estudio profundo. Y cuando nosotros comprendemos por la misericordia de Dios, nuestros ojos se abren, nuestros ojos espirituales, o la venda se cae. Empezamos ahora a armonizar, a entender otros versos de la Biblia que no entendíamos ahora. Y esta ceguera espiritual está en nuestros hermanos. Por eso el Señor lo llama a la iglesia adventista laodicenses, que son ciegos. Y esa ceguera muchas veces es voluntaria. Ceguera voluntaria. Las personas, los hermanos no quieren ver. Pues se niegan a ver la verdad, se niegan a aceptarla y prefieren seguir allí creyendo la mentira y creyendo a sus pastores y a sus teólogos. Que es más fácil. Es más fácil porque investigar requiere de un esfuerzo, lo que acabamos de leer. Dios que espera de nosotros que hagamos un sacrificio. Esto me recuerda a estos hermanos que estudiamos y el hermano en uno de los sábados que nos reunimos me dijo, hermano, ya yo estudié todo. Y yo le dije, ese día le dije, hermano, me parece que no has investigado todo, porque esto no son tres páginas, hermano, no son 3 páginas. Lo digo por mí, porque cuando conocí esta preciosa verdad, esto me llevó a mí a escudriñar aún más y todavía nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios, todavía seguimos encontrando joyas preciosas en este hermoso mensaje, en esta, no digamos nueva porque no es una nueva luz, es una vieja luz que creían nuestros pioneros, pero para nosotros es algo nuevo, algo hermoso de entender que Dios tiene un hijo. Literal. Hijo de Dios en verdad. Como lo dice Juan. Como lo dice Juan, exactamente. Hay que hijo buscar ese texto, ¿cierto? Hijo del Dios Altísimo. ¿Ve? Y esto es algo maravilloso. Algo. ¿Vas a buscar el texto? Sí, claro, mira, aquí está. Segundo de Juan 1:3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gloria a Dios. Aunque nos hemos salido un poquito allí del tema, de contexto, pero es importante lo que estamos mencionando. Los hermanos que nos están mirando saben que esta verdad es una verdad llena de gozo y también de sufrimiento, claro que sí, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros alcancemos el reino de los cielos. Amén, claro. Vamos a continuar con la lección del día miércoles, ¿cierto? Sí. Glorifica a Dios, no al hombre. La gloria y la honra es para Dios el Padre y para su Hijo amado Jesucristo, no para el hombre. Salmos 34:2, ¿lo tienes allí? Vamos a ver la pregunta: ¿a quién se nos manda en la Escritura a imitar? Dice en Salmos 34:12, en Jehová se gloriará mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces debemos imitar pues a Jehová. Correcto, así es. A Jehová debemos imitar. Entonces lo que nos viene hablando aquí este estudio es que
En cierta ocasión, la hermana Elena de White iba a empezar a redactar una carta para darle ánimo a un hermano que había hecho una buena labor, ¿sí? Pero entonces dice ella que una mano se colocó sobre el papel impidiéndome escribir y una voz me dijo, estas palabras de alabanza harán daño a la persona a la cual te estás dirigiendo. Dios es el gran arquitecto, glorifícalo a él, no al hombre. Tremendo lo que pasó, Correcto, ¿cierto? claro que sí, porque Dios es el que produce en nosotros. ¿Qué produce? El querer como el hacer por su buena voluntad. Ningún ser humano, ningún mortal de de su propia sabiduría va a decir voy a ayudar a fulano, voy a hacer esto y voy a orar por él. Es Dios quien inspira y produce en nosotros esto. Bendito sea mi Dios. Y saben que en algún momento, cuando estuvimos en la corporación, en la iglesia corporativa, había un hermano que le gustaba mucho adular, le gustaba mucho felicitar. Felicitamos al hermano por tal cosa, felicitamos al hermano por ese tema que tuvo. Y esto a mí en realidad no me agradaba, porque yo sentía que esa obra no es mía. Esa obra no es de nosotros. Nosotros somos colaboradores, siervos del Dios Altísimo y actuamos por su misericordia y por su gracia. Muchas veces nosotros a veces no queremos orar, no queremos andar en rectitud, pero el Señor es el que produce en nosotros ese hermoso deseo de Para gloria hacerlo, de él. para gloria de Él. Y quiero leer, ¿tienes algo allí que comentar? No, por el momento no. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 5, para quién es la honra y la gloria. Y el verso 13, capítulo 5 de Apocalipsis, el verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, oiga lo que Juan oyó decir, al que está sentado en el trono, que es el Padre, eso lo estoy colocando yo, el que está sentado en el trono, ¿quién es? El El Padre. Padre. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Cordero es Cristo Jesús, porque Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su santo nombre. Esto es realmente emocionante Claro que decir sí. esto. Alabemos a Dios, no al hombre. ¿Qué más podemos comentar acá al Sí, pues respecto? podemos decir es que cuando es alabado el ser humano, cuando las personas es alabada, se infla su orgullo, ¿cierto? Se llena como de suficiencia propia y puede llegar a caer, Lo estoy haciendo bien. sí, puede llegar a caer en el mismo pecado que tuvo Lucifer, de creer que era su propia gloria. Sí. Es tremendo este asunto y por eso es que se nos insta a que alabemos a Dios y no al hombre. Porque vas a decir algo allí, tienes otra cosa que agregar. No, Yo por subrayé ahora. algo aquí muy importante que quiero también mencionar. Dice, es Dios quien capacita a los hombres y a las mujeres para realizar el bien. Él está detrás de cada obrero. Sin su poder, el hombre es impotente. Impotente. Hay algunos que mediante la abnegación al sacrificio propio han preparado el camino para la realización de una buena obra y que con todo no tienen la capacidad que los habilitará para llevar exitosamente esta obra hacia adelante. O sea que prácticamente está diciendo que la persona que se quiere capacitar a él mismo, pero no es capacitado por Dios, no está totalmente listo para hacer esta obra, ¿sí? Porque el que capacita es Dios. Y me hace recordar a Moisés. Eh, la sierva del Señor comenta en el libro Patriarcas y Profetas que Moisés se preparaba para librar el pueblo de Dios, luchando, entrenando con la espada, la lanza, el arco, y él creía que de este modo él iba a liberar al pueblo de Dios. Pero resulta que Dios lo llamó, fue al desierto,
y a admirar su creación, la naturaleza, lo sencillo. Y allí él enseñó eh, lecciones de humildad. Principios de humildad. Sí, claro que sí. Y de esa manera fue como él pudo prepararse para liberar al pueblo de Dios. Incluso hay por ahí cierto predicador que dice, este, ¿con qué libró Moisés al pueblo de Dios? Y entonces Moisés le preguntaba, Señor, ¿cómo voy a liberar al pueblo de Dios? Tú ese palo que tienes ahí, con eso, Con la vara. con ese palo que tienes allí lo vas a liberar. Y Moisés creía que era con espadas, con guerras, con batalla, y no era así. Entonces Dios es el que nos capacita. La honra y la gloria es para Dios porque Él es el que nos ayuda y Él es el que siempre nos motiva y nos capacita para hacer esta obra. Para seguir avanzando. Bien, pasamos ahora entonces al día jueves, cultivando las virtudes cristianas. ¿Qué conocimiento es esencial para cultivar las virtudes cristianas? Lucas capítulo 16, verso 10, y voy a tener yo segunda de Pedro 1:3. Sí, entonces, fíjense cómo dice. Aquí está hablando en Lucas 16:10 acerca de más bien como la capacidad del cristiano o el don del cristiano de ser fiel. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué dices? ¿Ya ubicaste segundo de Sí, Pedro? dice así de esta manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios. Sí, bueno, fíjate cómo dice aquí. Dice, una obediencia fiel y constante a las palabras de Cristo hace a los hombres puros de mente, firmes en sus propósitos y fieles en cada etapa de su vida. Y fíjate cómo dice, que es una obediencia como fiel y constante, fiel y constante. Y yo reconozco que por lo menos a mí me hace falta más constancia. O sea, los demás hermanos que nos miran, pero a mí me hace falta más constancia. Y le pido a Dios que me ayude para ser más constante, porque muchas veces esto es lo que quizá nos pega, ¿no? Como cristianos, no somos constantes quizás en la oración o en el estudio de la palabra de Eso es Dios. verdad. Y hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo porque de esa manera es que nos vamos nos vamos a mantener firmes en el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Y hay algo importante que quiero agregar allí, y es que cuando nosotros oremos y sintamos que Dios no nos oye, y pasan los días y pasan los meses y nosotros estamos orando por un propósito y nosotros no recibamos ninguna respuesta, no perdamos la fe, porque nuestro Dios es un Dios justo, de misericordia, y Él va a responder esa oración. Él tiene todo bajo su total dominio y Él va a actuar de acuerdo a su tiempo, no al tiempo del hombre. Ese es el gran error que a veces cometemos, que creemos o queremos que Dios nos responda en nuestro tiempo. Cuando el pueblo de Dios coloque el don del habla bajo la influencia y el control del Espíritu de Cristo, miles de personas escucharán el mensaje de amonestación, el mensaje de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y las personas van a comprender. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lengua, nuestro don del habla debe estar sujeto al Espíritu de Cristo. Debe estar sujeto, que sea Él quien hable a través de nosotros, que sea Cristo hablando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros es nuestra esperanza de gloria. No hay otra cosa. Así es que nuestro habla debe estar sujeta al control del Espíritu Santo en todo momento.
Yo conocí, bueno, conocimos un hermano que él para hablar era como cuidadoso, como que cuidaba cada palabra que decía y esto pues es digno de imitar porque a veces nosotros soltamos palabras que no deberíamos decir. Y una vez que están sueltas, no las puedes recoger. Sí, así es. Y fíjate que la Biblia también hace mención acerca de esto, de que la lengua siendo una parte del cuerpo muy pequeña, pero puede desatar, perdón, puede desatar un gran incendio, ¿sí? Un infierno. Entonces es tremendo esto, hay que tener cuidado, hay que sujetar el don del habla al Espíritu Santo, ¿sí? A la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, que en la lucha diaria de cada persona, de cada creyente, debemos nosotros sujetarnos a Cristo. Debemos nosotros, hay muchas enseñanzas, hay muchísimas enseñanzas que nosotros, si pusiéramos por obra, pues avanzaríamos más rápido, ya estuviéramos en el hogar celestial, en la patria celestial, pero por nuestra pereza, por nuestra negligencia, no hemos avanzado lo suficiente como el Señor quiere que lo hagamos. Y es por ello que cada soldado cristiano, cada alma que conoce al Señor, debe entregarse sin reservas a Cristo Jesús. Así es, claro que sí. Y fíjate que, ¿sabes? Ahorita acabo de pensar un poquito, saliéndonos un poquito del tema. Hay personas que reciben luz de parte de Dios. Y recuerdo que dijiste hace un rato de que la persona cuando rechaza esa luz queda en oscuridad completa. Pero Correcto. Dios es misericordioso. Y sabes que me vino a la mente la parábola del señor de una viña. Había un hombre que tenía una viña y le entrega a unos siervos para que la administren, ¿no? Y este señor manda a un sirviente, un siervo, ¿no? Para cobrar lo que es la renta, o cómo podemos decirle, la ganancia, ¿sí? Que le tocaba al dueño de la finca. Y estos que estaban administrando la viña, lo echan de allí, no le dan el dinero, ¿no? Pero entonces en esto vemos la misericordia de Dios, que Dios no deja a la persona allí, sino que va y manda a otro, y manda a otro y a otro, y ahí vemos la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Hasta que llega un punto en el que ya se acaba la misericordia de Dios, y esto es tremendo, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, ¿cierto? Y para que se acabe la misericordia de Dios tiene que ser algo ya, Un extremo, sí, extremo un total. extremo, ¿cierto? Entonces, pues aquí podemos ver reflejada eso, la misericordia de Dios para con nosotros. Espero que no sea tarde para ningún hermano que sea fiel o sincero para con Dios, que esté en el error quizás de una doctrina falsa y que Dios siga teniendo misericordia de todos nuestros hermanos trinitarios, ¿cierto? Sí, cierto. Bien, entonces ahora avanzamos al día viernes siguiendo las directrices de Dios. Y de esta manera ya vamos llegando al final de esta hermosa lección. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. ¿Habrá alguna área de nuestra vida en la cual no estemos glorificando a Dios? ¿Será que hay algo en nuestra área, algo en nuestro corazón oculto que no está glorificando a nuestro Dios? ¿Cómo saberlo? Vamos a ver en el Salmo 37 y el verso 3 y yo voy a buscar Hechos 8:30. Sí, bueno, aquí dice en Salmos 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces esto tiene relación con la pregunta en que eh, confiando en Jehová y haciendo el bien, nos podemos dar cuenta si hay alguna parte de nuestra vida que no está dedicada a Dios o que no está glorificando a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Hechos 30? En el libro de Hechos los Hechos 8:30, perdón. 8:30 habla de la historia eh, de Felipe y el etíope. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, recordando que Felipe es llamado por Cristo para que se acerque al carro, al carruaje donde iba el etíope. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope respondió y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el libro de Isaías, le anunció el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, qué hermoso. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y entonces le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Ahí viene la parte más importante, ¿cierto? dijo el eunuco, vean lo que dijo, el etíope, perdón, vean lo que dijo: creo que Jesucristo es el Dios Hijo. No. No, lo hice a propósito. Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Qué bonito, qué hermoso esto. De verdad, eso es gratificante, porque cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque salió de Dios, porque fue engendrado de Dios, Hijo de Dios en verdad, porque nació de Él, es el único ser que ha nacido y ha salido de Dios. Cuando nosotros creemos esto, estamos aceptando el evangelio. estamos aceptando a Jesucristo, estamos aceptando el corazón del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y creemos que ese Hijo fue quien murió en nuestro lugar, y que el Padre sufrió al verlo morir en la cruz, al verlo allí agonizar. El Padre sufrió. Entonces, esta verdad es preciosa y es inagotable. Son raudales inagotables de felicidad y gozo en nuestras vidas. Un gozo santo, un gozo espiritual para la honra y gloria de nuestro Dios y de su Hijo amado. Así es. ¿Qué más puede comentar allí? Sí, y es que si alguna persona que no es de la denominación adventista, o alguna persona que sea trinitaria y que ve este video, y en tu iglesia están bautizando de una manera distinta, cuando van a bautizar a la persona, dice que lo bautizas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no tiene relación con lo que estamos viendo. Dice que el etíope, para ser bautizado, dijo que creía en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces esto es tremendo, ¿no? Hay que compararlo con nuestras religiones, con nuestras creencias, con la Biblia, porque la Biblia es la regla de fe. Y es que este es uno de los votos bautismales. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pero ahora usted ve los votos bautismales de nuestra iglesia y es: ¿crees tú en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Contrario a lo que enseña la Biblia. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, yo creo que pues hemos llegado al final, porque, o tienes alguna otra cosa que aportar acá. Pues no, hemos llegado ya al final de esta hermosa lección. Se pudiera decir muchísimas cosas más, pero tenemos que finalizar, y lo vamos a hacer con una oración, esperando que nuestros hermanos también se hayan deleitado escudriñando la palabra de Dios, y que el próximo sábado nos puedan seguir acompañando. Vamos a orar. Querido y buen Dios, Padre Santo que moras en los cielos, queremos darte gracias por esta lección. Gracias por cada una de las palabras, por cada una de las amonestaciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a todos los oyentes, a todos nuestros hermanos en distintas partes del mundo. Te pedimos de una manera especial que nos sigas ayudando a echar mano de la vida eterna, a que nuestro carácter sea transformado a la estatura y medida de Cristo Jesús. Gracias por oírnos. Perdona nuestra iniquidad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Bien, hermanos, bendiciones. Un feliz sábado y será hasta la próxima. Bendiciones y hasta luego.